Ahora, vamos a analizar este tema que tiene que ver con una pseudociencia de nombre frenología. Como recordarán en el último video en donde analizamos a Lamífer Centeno, destacando como siempre en una entrevista a nivel nacional, destacando como siempre por lambisconearle a la persona que en ese momento tiene enfrente, esto buscando que los cuestionamientos, que las críticas, que las dudas, que las preguntas no sean tan duras y sobre todo buscando siempre salirse con alguna cuestión que no tiene nada que ver con el tema principal. Entonces sí, en uno de los comentarios precisamente hacen referencia a que en algún momento se llegó a creer en la frenología como una ciencia, pero que ya después, al no tener sustento científico, ya no se creyó tanto. Y repito, ya no se creyó tanto, porque hay gente que sigue creyendo en esta clase de cosas y en muchas otras más. Así que, ¿qué mejor que aprovechar para analizar esto? Y de paso, dejar en claro que en este mundo, no solamente de redes sociales, no solamente de YouTube, no solamente de Facebook, esta y muchas otras más pseudociencias son presentadas como si realmente tuvieran un sustento científico cuando no es así. Así que vamos a analizarlo, obviamente, al estilo de un Grandmaster. Pues sí, ni modo que al estilo de quién, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a tomar como referencia esta nota en donde nos dice que la frenología, la pseudociencia que se usó hasta para escoger esposa. Sí, la esposa perfecta, basada en la frenología. Así que bueno, surgiría primero que nada la pregunta, ¿no? ¿Pero qué demonios es la frenología? Aquí nos platica un poco de historia, que actualmente el hecho de que algunas personas basen su elección de futura esposa en lo que se encuentra debajo de su sombrero, es decir, las dimensiones de su cabeza, es ridícula. Sin embargo, hace 150 años no era ningún chiste, pero en la actualidad no es tan ridículo algo así, porque tenemos el tema del tarot, de los horóscopos, de toda esa clase de cosas. Así que muy ridículo que digamos, tal como lo menciona la nota, pues no, ¿verdad? Así que a grandes rasgos podemos definir que la frenología surge a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, es decir, por ahí de los últimos años de 1700 y principios de los 1800. Aquí se sostenía que la forma del cráneo y las protuberancias en la cabeza de una persona podían revelar rasgos de su personalidad o talentos. ¿Y qué creen? Lo más interesante es que, tal como nos presenta esta nota, es que en esa época estaba en boga la ciencia de la frenología, que declaraba que la mejor manera de leer el carácter de un individuo era a través de la forma de su cráneo. Sí, así que la comparativa entre la forma del cráneo y la forma de la letra, igual en algunos años se ponga más interesante ese debate, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú checas estas notas te darás cuenta que simplemente la gente que crea este contenido, que obviamente está muy bien porque nos sirve para tomarlo como referencia aquí en las master transmisiones. Vemos que, por ejemplo, este contenido es de BBC, pero que únicamente se enfocan en repetir lo mismo que puede decir una persona, puede decir otra, en buscar qué es lo que se comentó en su momento. Pero, por ejemplo, en el tema de la grafología te darás cuenta que en algunos años, si es que se comienza a reflexionar más acerca de el tipo de letra que se hacía, surgirían preguntas como, por ejemplo, el hecho de, bueno, ¿y cómo demonios podrían asegurar que si una persona escribe de esta manera tenía estas características y si escribe de esta otra tenía estas otras características, y presentarlo como una verdad absoluta? Cuando sería, por ejemplo, muy diferente el hecho de decir, como tal como lo mencioné en el video, que imagínate que tú hicieras una encuesta, que tú hicieras una comparación entre los integrantes de tu salón o de tu trabajo, de tus compañeros de trabajo, de escuela o tus familiares, y que dijeras, ok, estas personas son buenas en matemáticas y casualmente hacen el palito de la A más chueco. Entonces eso quiere decir que eso identifica a las personas que son mejores en matemáticas, ¿verdad? Lo cual sería algo completamente estúpido. Y aún más estúpido sería como, por ejemplo, llevarlo a un nivel más de estupidez, como en el caso de un Lamífer Centeno, cuando dijo que si querías bajar de peso, lo que te ayudaría sería escribir ahora de diferente forma, ¿no? O incluso haciendo referencia a que ella se había curado de la epilepsia gracias a que había escrito de diferente forma, había comenzado a escribir de diferente forma. Y entonces que dijeras, ok, entonces si hacemos el palito de la A chuequísimo, seguramente entonces vamos a hacer los siguientes premios Nobel, ¿verdad? Aunque hay premios Nobel de matemáticas, ¿y qué crees? Que no están gestionados por los premios Nobel. Dato interesante, ¿no? Entonces, asegurando que si ahora haces el palito del A chuequísimo, quiere decir que entonces serás ya buenísimo en matemáticas y que incluso hasta podrías aspirar a un premio Nobel, siempre y cuando los premios Nobel de matemáticas existieran. Así de ridículo se escucharía. Bueno, de hecho así se tiene que escuchar, ¿no? Porque así es de ridículo.
Entonces, en siguientes generaciones dirían, bueno, pero ¿cómo podrían definir eso? Si estamos hablando que quizás entre tus compañeros de trabajo hay gente de 50, 60 años que el tipo de letra que le enseñaron o la forma en la que le enseñaron a escribir fue la letra cursiva y que por ende los trazos iban a ser diferentes. Y después las nuevas generaciones ya no tanto, porque solamente escribían cuando de plano les interesaba destacar algo muy específico. Aunque no sería lo mismo como por ejemplo cuando el Grandmaster hacía sus master análisis a las 3 de la mañana sobre el caso de Devani Escobar hace casi 3 años, porque ni estaba bien apoyado o estaba tratando de agarrar la cámara o ni siquiera estaba viendo bien el espacio, porque lo más importante es que saliera a cuadro lo que escribía, ¿no? Entonces así de ridículo sonaría esto. Y tenemos que obviamente como todo tuvo un inicio, sí, verdad, ni modo que iniciara sin iniciar. Entonces este inicio fue por un médico, y el hecho de que lo haya iniciado un médico quiere decir que necesariamente ya tuviera un sustento científico. Pues no, porque hay muchas cosas que se pueden ocupar de manera médica o iniciar con una base médica y que a lo largo del tiempo no soportan las pruebas científicas o que ni siquiera les aplican las pruebas científicas. La frenología fue iniciada por médicos como Franz Joseph Gall, 1758-1828, quienes creían que el cerebro está formado por numerosos órganos, cada uno vinculado a una facultad, como la benevolencia y la destructividad. Como tal, una frente prominente, donde residían los órganos perceptivos, indicaba un intelecto impresionante, mientras que una protuberancia en la corona era signo de un fuerte sentido de la moral. Esas ideas ciertamente tuvieron eco. Desde Nueva York hasta Calcuta surgieron sociedades frenológicas, y el público acudía en masa a conferencias sobre la ciencia del cráneo. Muchos estaban convencidos de que la frenología podría hacer del mundo un lugar mejor, de varias y dispares formas, como verás a continuación. Es decir, aquí nos habla de que sí tuvo un inicio médico, o respaldado por un médico, y se evaluaban puntos importantes como por ejemplo una frente prominente, donde residían los órganos perceptivos, indicaban un intelecto impresionante, mientras que una protuberancia en la corona era signo de un fuerte sentido de la moral. Así que, ¿se imaginan? Como siempre lo hemos comentado, si de por sí los gorilas somos discriminados por el simple hecho de ser gorilas, sin duda, si la frenología fuera el método que estuviera de moda para analizar a la gente, ¿se imaginan qué dirían de un Grandmaster gorila? Analizando sus protuberancias craneales, analizando desde chipotes hasta hundimientos del cráneo de un Grandmaster gorila. Obviamente, sin duda, al ser pues, un Grandmaster gorila, se toparía con una frente prominente. Quizás ahí saldría un poquito beneficiado, ¿no? Porque podríamos decir una frente prominente, típica de un Grandmaster gorila. Luego, por ejemplo, pasando la parte de la corona del cráneo, sin duda, al tener una corona bastante abultada, entonces, pues, dirán que es un Master gorila de moralidad intachable. Pero suponiendo que aquí tenemos cómo representaban esta parte del cráneo o cómo la dividían, aquí la parte de la moral, ¿no? Pero se imaginan si dijeran, a ver, esta zona en específico corresponde al área de la destructividad, quizás dirían, sí, claro, puede tener una moral muy elevada porque su corona está bien abultada, tal como si se hubiera puesto un trancazo, pero seguramente corresponde a su moral, y ni qué decir de su amplia frente, pero aquí tiene un ligero chipote. Así que, entonces, quiere decir que el Grandmaster Gorila sí fue capaz de llevar a cabo ese crimen atroz, o ese robo, porque lo pudo calcular perfectamente, y aunque la parte de la corona está lo suficientemente hinchada, tiene otra zona que no le ayuda para nada. Y aquí, como te das cuenta, ¿no? O sea, podría parecer payasada, al igual que como lo hacemos con el tema de la grafología. Pero ¿qué pasaría en esta situación en específico? Que a final de cuentas, como sería una interpretación subjetiva, ¿qué es lo que pasaría? Que la persona que estuviera presentando un dictamen para evaluar algo, a final de cuentas, se iba a cargar hacia el lado que le convenía. Y así como, por ejemplo, el club de los Master Gorilianos podrían decir que no, que esta cosa bien hinchada aquí arriba de la corona demostraba una moralidad gigantesca, una moral colosal, y la parte de enfrente una inteligencia suprema, y por supuesto un Master Corazón tan grande como su coronilla, que solamente un gran Master Gorila puede tener, ¿verdad? Y por otra parte sería cuestión de que alguien le encontrara una zona del cráneo que refutara toda su hipótesis. Y así con el tema de la letra, ¿a poco no es algo bien estúpido? Sí, así que como se dan cuenta, la base principal era tomar en cuenta las medidas, e incluso aquí en este artículo nos hacen referencia a rehabilitar criminales. Semanalmente en la prisión de mujeres de Nueva York se celebraba una conferencia frenológica. Así que se imaginan, dirían, bueno, pues se podría rehabilitar en caso de que el gran Master Gorila resultara juzgado y sentenciado por un delito que no había cometido.
pero que la frenología había indicado que sí, obviamente interpretado a conveniencia y de una manera totalmente subjetiva, le había dicho que sí. Y que dijeran, pero no hay problema, podemos remediar esto. Tenía esta parte un poquito hundida, vamos a sacársela para que coincida con las medidas que debe tener un Grandmaster Gorilla bueno. O bien, tiene esta parte salida, vamos a metérsela. Y lo mismo pasa en este caso que estamos analizando el tema de la grafología, que propone que a través de la escritura es posible identificar no solo los estados de ánimo, sino los rasgos de personalidad, tendencias de conducta y hasta estabilidad emocional de la persona que escribe. Ya eso sin mencionar lo que después Lambifer Centeno, adicionalmente a esta ridiculez, le agrega, ¿no? Lo de bajar de peso, lo de que ella se curó. Así que tal como aquí hace referencia que si tiene ciertas características, si algo sobresale de la escritura, en la frenología, pues decían que si tu cráneo sobresale en ciertas zonas, tiene determinadas características de personalidad. Y eso sin contar lo que hemos comentado, ¿no? Ya en infinidad de ocasiones. Que puede haber otras cuestiones más que influyen, como por ejemplo el cansancio, la prisa, el tipo de pluma, el estado anímico momentáneo, el cómo aprendió a escribir esa persona, si tenía cierta tendencia a hacer la letra de tal manera, pero su maestra le aventaba el borrador en la cabeza hasta que hiciera la letra bien como se tenía que hacer, y a lo largo del tiempo pues ya no fue conservándola tan bien, pero sí la tuvo que deformar en algún momento o hacerla de diferente manera porque así se lo exigían, o simplemente si se ha escrito lo tomaste de un master análisis, donde pues un Grandmaster Gorilla está más enfocado a que se vea adecuadamente la letra en la cámara, ¿saben? Y además hemos comentado 1,000,000 de veces la base principal, que para que sea científico se tendría que poder repetir y arrojar esos mismos resultados. Es decir, que diferentes personas puedan replicar los mismos análisis y llegar a conclusiones similares. Y si así fuera, pues únicamente tendríamos que identificar cómo es que hace la letra aquella persona que es buenísima en matemáticas, tal como mencionamos el ejemplo al inicio, ¿no? Que si es el palito chueco, pues entonces hay que hacerlo bien chuequísimo. Pero en la grafología esto no ocurre, ya que lo que un grafólogo ve en la letra de alguien podría diferir completamente de lo que ve otro grafólogo, y eso sin contar que quizás tu abuelita hace la letra A con una colita más grande porque ella aprendió a escribir de diferente forma cuando se utilizaba la letra cursiva, ¿no? Y eso sin contar que, por ejemplo, cuando le hacen una entrevista a una Lambifer Centeno, hace mucha referencia a que podrá trabajar, por ejemplo, como perito en grafología y grafoscopía. Pero no sé, la aclaración que son completamente diferentes la grafoscopía que la grafología, y que ella pues en ningún momento, o al menos que yo recuerde, no hay algún video en el que ella haya hecho un análisis que tenga que ver con la grafoscopía para determinar con elementos científicos si una firma sí fue hecha por la misma persona o no, sino que simplemente recurre al argumento de hay autores que sostienen, tal como en su momento mencionamos, ¿no? Pues en ese caso yo puedo mencionar que sí algo ocurrió, que Doña Pelos fue desvivida por un fantasma, porque hay autores que mencionan que eso pudo haber pasado, y que mejor que un Carlos Trejo, ¿no? Que en su libro Cañitas posiblemente ponga un ejemplo así. Al igual que yo podría decir que eso es cierto. ¿Por qué? Porque hay autores, y que no cualquier autor, sino que fue un médico. Y si eso le sumamos la gente que incluso llegas a darte cuenta que dice, sí, es que me estafó, y yo lo quería porque como había terminado la carrera de psicología, tomé ese curso de 30,000 pesos y me estafó. Y ahí sería como que, bueno, en tu caso específico, más que decir que una Lambifer Centeno te estafó, pues más bien tú eres una estafa para ti mismo, ¿no? Porque pues imagínate, un psicólogo que debería tener habilidades natas y conocimientos adquiridos a nivel profesional, que mínimo le permitieron cuestionarse lo más básico, pues sí, más que decir que te estafó, pues eres una estafa para ti mismo, o un fraude para ti mismo o para tu familia. Y ni qué decir si otras personas pagaron dinero para que estuvieras ahí metido y acabar siendo un psicólogo tan idiota para que no tuviera ni las capacidades básicas de cuestionarse algo así, ¿no? Entonces, ¿qué opinas acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, compartan el video, y como siempre lo he comentado, de mí podrán decir lo que quieran, ¿no? Que tengo trompa de gorila, que siempre tengo el mínimo chorro, que no acabé ni la secundaria, pero eso es impedimento para que con base científica podamos analizar un tema de psicología, de economía, de finanzas, de inversiones de alto riesgo, un tema de política, un tema que tenga que ver con criminalística y, te repito, basado en elementos científicos, tal como lo hemos hecho. Así que una vez más, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, y tal como lo dije, de mí podrán decir lo que quieran, que tengo trompa de gorila, que siempre estoy con el mismo chorro, pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes, ¿a poco no?